Vamos a continuar la idea que cerró el último video con un cuestionamiento. ¿No será que esto que acabamos de decir se refiere a aquella noción que tiene Nietzsche acerca del eterno retorno? Tal parece, porque si estamos en un punto en el que el horizonte vuelve a ser impreciso para toda la humanidad, ya exploramos las características de la sociedad capitalista en donde tenemos subordinadores y subordinados, y vemos que no estamos parejos en algún aspecto, pero en el otro estamos parejos porque hemos ingresado en una atmósfera de vinculación que nos determina a todos. Y esto que nos determina a todos es algo que tenemos que tomar en consideración, porque decíamos que es turbulencia del pensamiento y es turbulencia de la perspectiva también. Porque lo que tenemos más allá del mercado es también impreciso. Quizá las teorías que nos han legado los estudiosos de la sociedad y su comportamiento, pues nos dicen que hay la posibilidad de una transformación en el futuro, justamente por el enfrentamiento que está implícito en el mercado, en donde los intereses y perspectivas son opuestos, sobre todo si estamos considerando aquí empleadores y empleados, o sea, subordinadores y subordinados. De aquí ha sacado el marxismo la teoría de que en el futuro esa misma lucha entre subordinados y subordinadores va a conducir a un estatus en el que sí nos vamos a emparejar, ¿no? Esta perspectiva pues está, sí, desde el punto de vista teórico, muy bien fundamentada, porque vemos ejemplos a lo largo de la historia en los que efectivamente las luchas de contrarios conducen a nuevos estatus de ordenamiento social y de vinculación social, que en apariencia hacen distinta la perspectiva que se tiene como sociedad. Y así nos convence la idea de que efectivamente en esta lucha de contrarios que tenemos en el mercado puede conducir en algún momento en el futuro hacia algo distinto de lo que es nuestra organización social actual. Ahora, esto desde el punto de vista filosófico sería acaso tener una teleología como la que se tuvo en el pasado, cuando teníamos a esa entidad como referente, esa entidad trascendente como referente para conducir nuestra proyección. Podría decirse que cambia un poco, porque aquí ya no se basa en la fe de que pueda ocurrir, sino que nos estamos basando en relaciones sociales reales, que se perfilan como algo que está ocurriendo y que en la evolución misma de estas relaciones efectivamente va a conducir a eso que se prefigura como la armonía social, ya sin contrarios, sin intereses contrapuestos. Se presume que esto rompería precisamente con lo que tenemos en la actualidad como atmósfera cultural fundada en el mercado, ¿no? Esto, pues, también habría que encontrarle un fundamento, y tal parece que es posible encontrarlo. En nuestra historia contemporánea se han hecho experimentos sociales que han tenido la intención precisamente de encauzar las relaciones de poder de las distintas clases sociales hacia un estatus de organización que pudiera parecerse a eso que se ha prefigurado para el futuro como una sociedad armoniosa, sin clases sociales. En nuestros tiempos y en estos décadas del siglo XX, tal parece que se han desdibujado estas imágenes. Han ocurrido cosas que registra el propio sistema capitalista de producción, que han sido muy rápidas y que tal parece que se proponen precisamente
evitar que aquello ocurra. En algún video anterior dijimos que el capitalismo siempre encuentra vías de escape para evitar su desaparición y que aquellos experimentos a que nos hemos referido hace un momento precisamente son esas vías de escape, porque el mercado no desaparece, sigue allí. Y si bien es esto que la estructura del poder y las formas de organización del poder público pueden haberse modificado en algún sentido, finalmente la plataforma sobre la cual se asientan permanecen y no es posible pensar siquiera en que se puedan modificar. Nos referimos antes a la URSS, nos referimos también a China y vimos en China que lo que ha ocurrido allí ha ocurrido precisamente dentro de relaciones de mercado más intensas, mucho más intensas y en vínculo permanente con los centros hegemónicos del mercado a nivel mundial, haciendo su propio experimento político y de organización interna de las relaciones de producción, que en apariencia pueden ser distintas de las que prevalecieron desde el siglo XIX en los países occidentales, pero que en sustancia continuaron siendo prácticamente las mismas. Bueno, esto se comenta porque hemos dicho antes que estamos dependiendo todos del mercado. Los que son empleadores y los que son empleados. Los que son subordinadores y los que son subordinados. Los vínculos que se establecen entre estas dos caras del sistema están allí, están allá en aquellos países que se presumía se estaban convirtiendo al socialismo como una etapa de desarrollo hacia la eliminación de los vínculos tradicionales de poder para alcanzar el poder de las mayorías de la sociedad. Y junto con esto, el poder no solamente de las mayorías, sino de aquellas minorías que en la actualidad son los subordinadores. La sociedad entera queda subordinada a sí misma. Y esto querría decir que se convierte en una unidad de razón y libertad hacia un futuro que sigue siendo incierto. No se puede tener una imagen de eso que la humanidad se propone para ella misma en el futuro. ¿A qué obedece todo esto? No lo sabe nadie. Y seguimos en el camino en estas relaciones, así como están en la actualidad establecidas, en un ajetreo cotidiano por producir y distribuir bienes y servicios para continuar todos viviendo. Lo demás sigue en la penumbra y sigue en la imaginación y sigue quizá en la esperanza de que todo sea mejor, y es lo único que podemos identificar como real. El asunto es por qué el ser humano se planteó esto y cómo es que esto ha sido puntal de la filosofía desde sus primeros tiempos y cómo ha sido el referente para los más diversos discursos filosóficos. Desde siempre nos decimos, por ejemplo, la realidad es eso que construimos cada quien. Pero este construir una realidad se nos desvanece cuando consideramos la división de la sociedad en clases sociales. Decimos, cada individuo de la masa de trabajadores, de obreros, de subordinados, está sometido a un régimen de relaciones sociales en las que no alcanza siquiera a pensar en el futuro y solo puede pensar en el presente, en resolver problemas del presente, actuales, de hoy mismo. De tal manera que si el filósofo dice el ser humano se plantea una perspectiva y se conduce de acuerdo con esta imagen que se ha formado de su propio futuro, tal vez es una metáfora que inventa el propio filósofo de una manera artificial, como para considerarnos como un solo ser humano que tiene una ruta hacia el futuro, pero viéndonos aquí como individuos y sobre todo en esta condición de subordinación. ¿En qué momento podemos constatar que efectivamente estos individuos se están haciendo un planteamiento con este propósito, ¿no?
Y sobre todo en el mercado, lo más que se puede proponer un subordinado es llegar a ser no un subordinado, sino un subordinador. O sea, el lado contrario de su propia condición, pretendiendo con esto que eso aliviaría su situación existencial. Luego entonces no es representativo, no es el prototipo o el arquetipo de eso que nos dicen los filósofos cuando nos dicen que somos proyecto. Y en todo caso no somos proyecto. Pero entonces, ¿qué es lo que sí somos? Pues lo que nos dice Jean-Paul Sartre es que somos lo que hacemos con lo que otros hicieron de nosotros. ¿Pero qué quiere decir esto? En todo caso, ¿qué querría decir Jean-Paul Sartre con todo esto? Nos estamos haciendo a diario, simplemente, ¿no? Y esa perspectiva de llegar a ser algo está en función de lo que otros hicieron de nosotros y que lo siguen haciendo a través del mercado. Bueno, ese es un comentario que pretende dar continuidad a lo que hemos venido comentando acerca del existencialismo. Y ahora desembocamos en esto. Y es, en todo caso, el intento de ir pensando acerca del contenido de lo que nos han enseñado los filósofos del siglo XX, con base en aquello que nos legó Friedrich Nietzsche a finales del siglo XIX. Empezamos diciendo aquí que quizá está en la idea de Nietzsche del eterno retorno, porque esto mismo de que somos lo que hacemos con lo que otros hicieron de nosotros es algo que ha ocurrido durante toda la existencia del ser humano, porque es un ser social. El solito no se hace, y el solito no es proyecto. Lo es en función precisamente de su existencia en comunidad, y entre todos nos estamos haciendo unos a otros. Bueno, esto es todo el comentario por hoy. Buenas noches, muchas gracias.